El tratamiento lo voy a hacer en 3 puntos. El primero es ¿qué significa consagrar? El segundo, el consagrado y los consagrados. Y el tercero, el sentido de la consagración. Antes de nada, y para comenzar el primer punto, un poco más técnico, tenemos que hacer una clarificación terminológica, porque no sé si muchas personas comprenden lo que significa el término consagrar. A veces lo referimos simplemente a la Eucaristía y a la consagración del pan y del vino, pero tiene una acepción y un significado mucho más amplio. Consagrar, en latín, voy a citar el latín no por hacerlo de una forma pedantería, no, porque un poco también es ver el origen de estas palabras. Consecrare significa hacer sagrado, dedicar, ofrecer a Dios una persona, una acción, una cosa, es decir, es la acción por la que se destina a Dios una cosa común o profana, como veremos ahora, por medio de un rito, de una bendición, de unas oraciones, etc. Consacrare, consagrar, tiene que ver con sacro. La misma palabra lo dice, sacrum, sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? En la fenomenología de las religiones, en el estudio de las distintas religiones, es aquello que pertenece a un orden de cosas reservadas, inviolables, que debe ser objeto de respeto religioso. Lo vamos a comprender un poco más. Sacro se dice de Dios, de lo divino, de las cosas que tienen relación con Dios. Es muy importante que vayamos comprendiendo esto, para que veamos al final de esta ponencia lo que significa consagrarnos a Dios, o consagrarnos al corazón de Jesús, o consagrarnos a la Virgen. Es muy importante, ya va sonando algo que está dedicado, reservado a lo divino. Es similar a sanctus. Aquí que tenemos algunos buenos latinistas, el verbo sancire significa delimitar. Y los antiguos, como ya incluso vemos en el Antiguo Testamento, pero también en las religiones paganas, los egipcios, los persas, todos, ¿no?, delimitaban lugares sagrados, objetos sagrados, personas sagradas, y lo defendían de los contactos profanos. Por tanto, un lugar sagrado, una cosa sagrada, una persona sagrada en la historia de las religiones, en la fenomenología de las religiones, es algo distinto a otro cualquier objeto, persona o lugar. Por tanto, sacrum significa una distinción de lo habitual. Son determinadas realidades que se ordenan a la esfera de lo divino, de manera que cae fuera del ámbito de lo habitual, sino más en el ámbito de lo sacral, de lo sobrenatural. Y es necesario que sepamos esto. La presencia de lo divino no se encuentra en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Sacrum, sagrado, lo que está delimitado a la esfera y ámbito de lo divino, de Dios. En contraposición a profano, nosotros lo vemos, es decir, una cosa es sagrada y una cosa es profana. Una cosa es sacralizar y otra cosa es profanar. ¿Qué es profanum? Profano. Realmente no tiene un significado negativo en su etimología, sino que es aquello que se encuentra delante de lo santo, del fanum. El fanum era lo santo, lo sagrado. Pro significa delante de, lo que está a las puertas de lo sagrado. Es decir, lo que no está dentro del templo, lo que no forma parte del ámbito sagrado. Se refiere al ámbito de la habitual, de la normalidad, al que no le corresponde ese carácter de excepción. No es exactamente no santo, sino lo que no está en el lugar de lo sagrado. Ya tenemos las dos acepciones, podríamos decir así, complementarias. Lo sagrado y lo profano, lo que no forma parte del lugar sagrado, del ámbito de Dios.
Después de esto, es bueno que sepamos, claro, consagración tiene que ver con hacer algo sagrado, tomarlo del ámbito profano, del ámbito habitual, de la normalidad, para referirlo a Dios, referirlo al ámbito sobrenatural, sacral, divino, a Dios. Pero junto a esto tendríamos también que diferenciar otros dos términos que nos pueden ayudar de introducción y con esto nos vale. Dedicación, consagración. Una cosa se dedica a Dios y una cosa se consagra a Dios. Una cosa es dedicar y otra cosa es consagrar, ya para clarificar esta terminología al inicio. ¿Qué es dedicar a Dios? Hay hombres que dedican, destinan, ofrecen a Dios algo como don sagrado, cosas o la propia persona. Aquí mismo en este templo hubo familias que dedicaron una cosa a Dios. Por ejemplo, en la puerta del sagrario está la cruz pectoral del arzobispo que hizo el santuario. Ahí está, solo se ve cuando se abre el sagrario. La dedicó a Dios. Ofreció una cosa a Dios. O un cáliz, por ejemplo, o esta misma iglesia. Dedicación significa que lo ofrecido queda sustraído expresa y definitivamente al uso habitual y al beneficio propio. Lo doy. Dedicatio es donación, ofrenda, para un uso concreto sagrado. Por ejemplo, una iglesia puede ser un regalo sagrado, una ofrenda dedicada a Dios, una vela. Eso es una dedicatio. Lo que queda, como digo, sustraído a cualquier uso en beneficio propio, lo doy, pero que no se ha transformado todavía en una cosa sagrada. Lo he reservado, lo he dado, pero no es sagrado. Esto acontece con la consagración, con la consecratio, que es un acto fundamentado por una autoridad. Por ejemplo, los romanos, ¿cuándo consagraban una cosa? Cuando estaba consagrado por el pueblo romano, que era el que tenía la suprema autoridad. Entonces, una cosa es dedicación, que es la reserva, ofrenda, donación de algo, una persona, y otra cosa es la consagración, que es la acción de consagrar, de hacer sagrado algo o alguien, dedicar algo a alguien. Supone dedicación a Dios, elección, separación de las cosas comunes, y podemos decir que hay una acción de consagrar por parte de Dios y un ser consagrado por parte del hombre. Sí, sé que puede resultar esto al principio un poco complicado, pero es necesario. La consagración es una acción de consagrar por parte de Dios. Toma plenamente posesión, se reserva plenamente, transforma por dentro, consagración, renueva interiormente, configura a alguien con Cristo. Pero por otro lado, la consagración habla de ser consagrado por parte del hombre, que se entrega a Dios. Lo vamos a ver todo esto ahora. Dejarse poseer libremente por Él, acoger la acción santificadora de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una iglesia se convierte en un edificio se convierte en una iglesia no en razón de su arquitectura, no porque un arquitecto haga un edificio en forma de iglesia con torre, ya por eso es una iglesia. No, es un edificio. ¿Cómo se convierte en iglesia? Por su dedicación, por su consagración. La dedicatio sería quitarle del uso común. La consagración es transformarlo en un lugar santo. Por la consagración se convierte en algo que no era antes. Se convierte en un templo, en una iglesia, en un espacio sagrado sustraído a la vida natural y habitual, que exige un respeto, una veneración. De aquí, por ejemplo, el silencio. Es un gesto, una actitud de respeto hacia algo sagrado. Lo contrario a la consagración
es la profanación. Consagrar, profanar. ¿Qué es profanar una cosa? Es emplear una cosa que está consagrada al culto de Dios en usos profanos. Profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada y usarlo para algo profano, habitual. Por ejemplo, cuando decimos, han profanado una tumba, ¿se dice esto? ¿Qué han hecho? Una tumba que es un lugar sagrado, la han destruido. Irrespetuosamente, no la han respetado. Eso es profanar. Es decir, convertir una cosa sagrada, usarla para algo público. Segundo punto, el consagrado y los consagrados. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir aquí es lo que nos dice la Escritura. Jesús es el Mesías. ¿Qué significa esto? El ungido por la gracia de Dios. ¿Y esto qué es? El consagrado. Así es denominado también. El Padre consagró y envió a su Hijo al mundo. Cristo es Dios hecho hombre. Dios, hombre. Lo sagrado absoluto, Dios, asume lo profano, lo secular, la naturaleza humana, para introducirlo dentro de su propio ámbito divino. Esta es la clave. Dios, que es lo sagrado, envía a su Hijo a lo profano, al mundo, para santificarlo, para consagrarlo y dedicarlo a Dios. Esta clave es fundamental. Si no, no entendemos el cristianismo. Cristo es el ungido, el Mesías, el consagrado. No se encarnó para secularizarse en el mundo, sino para consagrar el mundo. Qué bien lo dice en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Proeis consecro me. Por ellos me consagro, es decir, por ellos me entrego, por ellos me sacrifico, por ellos me doy. Proeis consecro me. Es decir, se entrega, se encarna, viene al mundo secular y profano. ¿Para qué? Para traer la gracia de Dios, la santificación de Dios y llevarlo a Dios. Por tanto, Cristo comparte con nosotros la condición humana, podríamos decir profana, para que nosotros podamos compartir la vida divina, sagrada. ¿Cómo? Con la consagración bautismal, con el bautismo. El bautismo es inserción en Cristo. Es una configuración con Cristo, es una consagración que supone una presencia activa y permanente de Dios en nosotros, que nos convierte en una ofrenda viva, en una ofrenda y sacrificio total a Dios. El que se bautiza se ofrece a Dios, se da a Dios, es de Dios, es del ámbito de Dios, pertenece a Dios. El proceso bautismal de configuración a Cristo concluirá en nuestra resurrección gloriosa, cuando en nuestra carne se manifieste la gloria de nuestra filiación divina. He copiado también cuando en el bautismo el sacerdote unge con el crisma al niño o al bautizando. Y dice esto, fijaos, cuando somos crismados, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Consagración, dedicación a Dios. La llamada fundamental y esencial es la bautismal. Pero algunos miembros son llamados a encarnar de manera específica algún aspecto particular de esta vocación a la santidad del bautismo. Esta nueva consagración fundada en la bautismal difiere de aquella que es común a todos los bautizados. Por ejemplo, los bautizados pueden tener una nueva consagración específica, la religiosa.
la sacerdotal. ¿Qué podemos decir de esta nueva configuración a Cristo, consagración a Cristo, que es la vida religiosa, la vita consecrata? No lo olvidéis, las religiosas y religiosos que estáis aquí presentes. El religioso vive su consagración bautismal en toda su radicalidad, llevando a las exigencias del bautismo hasta sus últimas consecuencias. Una de las características de la vida consagrada es la radicalidad, la ultimidad, total disponibilidad de forma permanente, encarnando los consejos evangélicos de virginidad, obediencia y pobreza. Total disponibilidad, total entrega, total consagración, dedicación absoluta al reino de Dios. En el decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II dedicado a los religiosos, empieza así: donación de sí mismo que abarca la vida entera, donación de toda la vida. Y en el número 5 dice, vivir únicamente para Dios. Yo os lo recordaría, queridos religiosos, donación de ti mismo la vida entera, vivir únicamente para Dios. Este es el contenido total de la consagración religiosa, que, por ejemplo, en el interrogatorio, cuando se hace la profesión perpetua, el obispo interroga al candidato y le dice, querido hijo, ya que por el bautismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor por el bautismo, le pregunta, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión perpetua? ¿Quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión perpetua? La vida religiosa, por tanto, es una consagración total de la persona que manifiesta una total unión con Cristo. De modo que el religioso consuma la plena donación de sí mismo como un sacrificio ofrecido a Dios. Sacrificio es una acción sagrada, hacer algo sagrado, el sacrificio de ti mismo a Dios durante toda tu vida, en caridad, en amor. Por tanto, la consagración religiosa como que plenifica la consagración fundamental del bautismo. Y podíamos hablar también de la ordenación sacerdotal. La ordenación es una nueva configuración con Cristo, como nos dicen los textos de la Iglesia, una configuración a Cristo pastor y cabeza de su pueblo, para edificar la Iglesia. Dios llama, escoge a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión y se entreguen totalmente a edificar la Iglesia. En este sentido, puede ser llamada consagración también la ordenación, una nueva llamada y entrega. Cuando probablemente todos habéis visto una ordenación sacerdotal, presbiteral o episcopal, cuando después de las letanías que están los candidatos postrados en el suelo como signo de humildad, humildad viene de humus, y humus en latín es tierra, el candidato está por tierra, significando una actitud humilde ante el don precioso que va a recibir. Pues bien, cuando terminan las letanías que invocamos la oración e intercesión de todos los santos, dice el obispo, escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. ¿Veis? Señor Dios, derrama el Espíritu Santo sobre estos siervos tuyos. Concédeles abundancia de tus bienes. ¿A quién? A quien consagramos en tu presencia, a quien dedicamos, a quien separamos, a quien ofrecemos, a quien entregamos de una forma especial al servicio de Cristo, pastor y cabeza de este pueblo que le vas a confiar. ¿Veis?
Cristo es el consagrado, pero nosotros somos los consagrados. El consagrado. Y los que formamos parte de su pueblo y estamos unidos a Él, configurados a Él, somos consagrados, todos. Tercero, y termino, el sentido de la consagración. Hemos hablado un poco de estas consagraciones mayores, podríamos decir, pero también la Iglesia contempla como un sacramental, como un rito, una bendición, una oración menor, podríamos decir así, lo que llamamos consagración. Una bendición que separa de modo estable cosas o personas del uso profano, reservándolas para el servicio de Dios. Por ejemplo, la consagración de un cáliz o de una persona. ¿Qué podemos decir de esto? Que es un poco a lo que yo quisiera llegar precisamente como introducción a estas ponencias que vamos a ver durante esta semana. Primero, la iniciativa la tiene Dios. Cuando un creyente es consciente de las maravillas de Dios en la historia de la salvación, del misterio de Cristo, de lo que Dios nos ha regalado en Cristo, cuando una persona tiene una experiencia de fe, una experiencia espiritual y cae en la cuenta de lo que es Dios y de lo que es Dios para su vida, incluso para su historia de salvación personal, lo que Dios te ha amado, lo que Dios te ha dado, que se ha entregado por ti, que ha muerto y resucitado por ti, cuando una persona descubre las misericordias de Dios y lo que Dios gratuitamente nos ha dado, viene inevitablemente una respuesta. La iniciativa es de Dios en esta historia santa que tiene con nosotros. Dios gratuitamente te da y el hombre lo percibe, lo comprende, lo entiende. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este amor de Dios, a esta misericordia de Dios? Consagrarse a Él. Entregarse a Él. Dios llama y a esta iniciativa de Dios el hombre responde. Por tanto, es el encuentro de dos voluntades. Toda consagración es encuentro de dos voluntades, la de Dios que llama y el hombre que responde. Supone, como vamos a ver, donación, renuncia, entrega, separación. ¿Cómo es una consagración? En primer lugar, es una consagración a Dios. Cuando alguien se consagra a Dios. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Consagrarse a Dios. ¿Por qué? Porque pertenezco a Él. No me pertenezco a mí, pertenezco al Señor. Y esto lo digo para cristianos. La consagración supone una relación personal con Dios. Una persona que ha tenido trato de amistad con Dios, como dice Santa Teresa. Y entonces, cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona entra en relación con Dios, queda referida a Él. Os leo dos textos bíblicos, una de 1 Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Así que no os pertenecéis. Fijaos qué bonito. No os pertenecéis. Habéis sido comprados a buen precio. Usad, pues, vuestro cuerpo para honrar a Dios. Cuando uno se consagra a Dios es porque sabe que pertenece a Él. O Romanos 14:8, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Somos del Señor, pertenecemos a Él. La consagración es reconocer que Cristo es Señor de mi vida. Mi vida no tiene otros señores. El único Señor es Dios. No se puede servir a Dios a dos señores, a Dios y a Mamone, dice en latín, al diablo, al dinero, a los ídolos, no.
a Dios, pertenezco a Él. Y cuando uno sabe que pertenece a Él, desea entregarse a Él. ¿Por qué? Porque una persona cuando descubre que es de Dios, quiere entregarse a Él, desea entregarse a Él, porque ha descubierto el amor de Dios en Él, el amor de Cristo en Él. Cuando uno es consciente del valor de su propia vida, Dios nos ha comprado a precio de su sangre. Dice la primera carta de Pedro, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, murió por ti, murió por mí. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Por ti, por mí. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Si cada uno de nosotros fuéramos conscientes del valor de nuestra propia vida y lo que Dios ha hecho por ti y que te ama, te entregarías a Dios, te donarías a Dios. ¿Y para qué me entrego a Dios? Para hacer su voluntad. El propósito de toda consagración es hacer la voluntad de Dios en mí. Mejor dicho, es Cristo el que hace la voluntad de Dios en mí. Leía esta tarde un texto de la carta a los Hebreos 13, que os leo. Que el Dios de la paz os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, no mi voluntad. Por eso me consagro a Dios, porque pertenezco a Él, deseo entregarme a Él y deseo hacer su voluntad, no la mía. ¿Cómo tiene sentido un religioso, un sacerdote, una persona que quiere consagrarse a Dios y siempre se tiene que salir con la suya? Siempre tiene que hacer lo que quiere él. Mejor dicho, que el Dios de la paz os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en vosotros lo que le parezca bien por mediación de Jesucristo. Y haga en vosotros, Dios, lo que le parezca bien. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. San Ignacio de Loyola lo entendió muy bien. Para cumplir su voluntad debemos ofrecer una nueva vida, nada de la vieja vida. Solo los que han renacido, solo los que se han convertido, pueden servirle. Unidos a Cristo, el cristiano ha sido crucificado con Cristo, ha sido enterrado, sepultado con Cristo. Ha resucitado con Cristo para consagrar su vida a Dios. He muerto a mis planes, he muerto a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Cristo no hizo su propia voluntad, sino la de Dios, siendo obediente hasta muerte de cruz, nos dice la carta a los Filipenses. Como una persona que se entrega a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere pertenecer a Él, como digo antes, va a hacer siempre su propia voluntad. Jesús hizo la voluntad del Padre y quiere continuar haciendo la voluntad de Dios por medio de nosotros. Para esto necesita que le ofrezcas tu cuerpo en sacrificio vivo. Nos lo dice la carta a los Romanos. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto, racionalis. Este es vuestro culto, ofreceros a Dios, ofrecer vuestro cuerpo a Dios. Por tanto, ya vamos viendo lo que es la consagración. Primero, consagrarse a Dios. Segundo, ofrecer la propia vida. Lo estamos viendo. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales que se mataban en el altar
y se ofrecían a Dios. ¿Por qué se ofrecían animales? Porque eran una vida. Cada animal era una vida y esa vida se ofrecía a Dios en representación de la nuestra. El cordero que se ofrecía en el altar del templo representaba la vida del pueblo, pero se ofrecía una vida. Si eras muy rico, un buey. Si eras menos rico, una oveja, un cordero. Y si eras pobre, 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Pero qué se ofrecía en el altar del Antiguo Testamento a Dios? Una vida de un animal. Nosotros no presentamos nuestro cuerpo muerto en el altar, sino un sacrificio vivo a Dios, nuestra vida. Nuestra vida entera, no una parte a Dios y otra parte para mí, no podemos retener nada para Dios. El que pone una vela a Dios y una pela al diablo, para ninguno. Toda la vida a Dios. Por tanto, esto es lo que nos dice la Escritura. Convertid vuestra vida en una ofrenda viva. Nosotros no somos un sacrificio, un animal muerto, un sacrificio muerto, no. Es una ofrenda viva. Haced de vuestra vida un sacrificio diario a Dios. Tercer aspecto de una consagración. Por tanto, tiene que ser consagrado a Dios, a lo divino. Segundo, ofreciendo tu vida. Tercero, voluntaria. Dios no me obliga. Damos la vida a Dios porque le amo y porque quiero servirle. Hay unas preguntas que se hacen a los candidatos cuando vienen en la profesión religiosa, bien en las ordenaciones, sobre su actitud antes de dedicarse, consagrarse, ordenarse a Dios, en la que aquellos candidatos van diciendo ante las preguntas del obispo: sí, estoy dispuesto, sí, lo haré, ad sum, presente, aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta es la actitud de una persona que se quiere consagrar. Aquí estoy, cuenta conmigo, libremente, nadie me obliga. ¿Cómo se va a ofrecer a Dios una persona que va obligada, que va arrastrándose, pidiendo perdón y lamentándose? ¿Cómo se va a ofrecer a Dios así? La ofrenda es voluntaria. La consagración supone renuncia de la propia autonomía para encontrar en Dios una mayor autonomía y libertad, claro. Como decía el Papa Benedicto XVI, yo no renuncio a nada, Dios me da todo. Dios no me quita nada, me da todo. Por tanto, voluntaria, la consagración es voluntaria. Otro aspecto, para siempre. La consagración es una vez para siempre. No es necesario rededicar algo a Dios que ya ha sido dado. Decía el libro del Levítico 27, todo lo consagrado es cosa sacratísima y pertenece a Yahvé siempre. Para siempre. Continua. No es que yo me consagro hoy y mañana me olvido ya. No. Continua. Los holocaustos, en los sacrificios en el templo de Jerusalén se ofrecían cada mañana y cada día. Sin embargo, una consagración te convierte a ti en ofrenda permanente. Lo decimos en la plegaria eucarística tercera y lo habréis escuchado muchas veces, que Él nos transforme en ofrenda permanente. ¿Qué estamos diciendo con esto? En una entrega constante, en un sacrificio constante, en una donación perpetua, diaria y para siempre, en una ofrenda permanente, continua, presupone vivir continuamente consagrado a Dios, dado a Dios, ofrecido a Dios, dedicado a Dios. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, y creo que todos los que estamos aquí, al ser cristianos, queremos caminar siguiendo a Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuántas veces se ha repetido este texto en este santuario nacional de la gran promesa
delante de esta preciosa imagen del corazón de Jesús. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, diariamente, continuamente, y me siga. Todo esto tiene que ver con la condición del siervo. Cristo fue un siervo obediente a la voluntad de Dios Padre, y nosotros también tenemos que ser siervos. Uno se consagra cuando reconoce la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Cuando uno es prepotente, soberbio y altivo, no se da a nadie. Hay gente que está tan llena de sí misma que no cabe ni Dios en él. No cabe ni Dios. ¿Quién se consagra? El que es humilde, el que se siente pequeño, el que se siente agradecido a Dios. El siervo no es más que su Señor. Juan 13:16. Probablemente no seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. Y repito esto para terminar ya. Probablemente el que se consagra a Dios para ofrecer su vida cumpliendo la voluntad de Dios voluntariamente, cada día, no sea visto ni reconocido a los ojos de los hombres. Pero el que se consagra a Dios cuenta con una bendición. Y eso no lo puede olvidar. La consagración, por tanto, es un acto que une a Dios mediante un vínculo que reserva una persona o cosa a Dios. Supone una actitud de fe en Dios. El que se consagra cree en Dios. Supone una actitud de humildad para el servicio total. El que se consagra sirve. Y supone una actitud de sacrificio para ofrecer su vida. El que se consagra se sacrifica. Esto es la consagración, el acto por el que yo voluntaria y libremente quiero ofrecerme, darme a Dios, en actitud de fe, porque creo, en actitud de humildad, porque quiero servir, y en actitud de sacrificio, porque quiero ofrecer y dar mi vida. Recuerdo una de las últimas lecciones de Cristo, cuando al anunciar su pasión, camino de Jerusalén, les dice a los discípulos que va a morir y resucitar. Y rápidamente los dos hermanos Boanerges, Juan y Santiago, se acercan a él corriendo para decirle: Maestro, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿eh? Los dos hermanos fueron tentados por la soberbia en forma de ambición. Ante las cosas que se ponían mal, quisieron asegurarse los mejores puestos y decir: nosotros somos diferentes. Se compararon y se creían superiores a los demás. La ambición te lleva a creerte más que los demás. Y dice el texto que los otros 10 se indignaron. Y yo me pregunto, ¿y por qué se indignaron los otros 10 apóstoles? Muy claro, porque eran soberbios también. Y su soberbia se reflejó en forma de envidia. Ellos también querían esos puestos. La envidia es entristecerte por el bien del otro, alegrarte por el mal ajeno. Pues vaya panorama que tuvo Cristo con sus discípulos después de enseñarles. Los íntimos, unos tentados por la ambición y otros tentados por la envidia. Pero el texto precioso de Lucas, también el Marcos y el Mateo, dice que Jesús, reuniéndolos,
Es una palabra solo. Si los unió es porque estaban divididos, porque el pecado divide, la soberbia divide, la ambición divide y la envidia divide. Jesús, reuniéndolos, les dijo: los jefes de los pueblos se aprovechan de la gente y los grandes oprimen a los pueblos. Vosotros nada de esto. ¿Y por qué dijo Jesús a los discípulos que nada de esto? A esos. Porque tenían que consagrarse a Dios. Vosotros los últimos y esclavos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, y viene la lección magistral, sino a servir y dar su vida. Esta es la actitud de un consagrado: servir y dar la vida. Nos ofrecemos a Dios voluntariamente para cumplir su voluntad, siempre con una actitud de fe porque creemos y nos fiamos del Señor, con una actitud de servicio porque queremos servir y con una actitud de sacrificio porque estamos dispuestos a dar la vida. Muchas gracias.